Bien, buenas tardes, jóvenes. Bueno, tenía silenciado el micrófono hasta ahora. Vamos a resolver entonces este ejercicio que es el problema 937. Son bueno, es un disco sólido y un anillo. Y por acá nos dan los datos del radio del disco sólido, que a su vez es igual al radio interno del anillo que rodea al disco. Y entonces aquí nos están pidiendo determinar cuánto vale el momento de inercia, ¿sí? ¿Cuánto vale el momento de inercia de este sistema? Entonces, tenemos que utilizar la definición, dado que estamos hablando de objetos sólidos continuos, vamos a utilizar la definición integral del momento de inercia. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo. Bien, ok, aquí de nuevo, jóvenes. Entonces, vean ustedes eh, que como el momento de inercia se calcula a partir del diferencial de masa, tenemos que determinar a qué es igual ese diferencial de masa. En este caso nos ayudamos por la definición de densidad superficial o densidad de área, que es masa sobre área, y se representa con la letra sigma. Vean ustedes entonces que para determinar a qué es igual el diferencial de masa, llegamos nosotros. Aquí sigma puede salir de la derivada porque la densidad de los discos es uniforme. Si ustedes ven,
es un valor. Es un valor 1 o un valor 2. Entonces, podemos sacarla del diferencial y nos queda que el sigma por el diferencial de área es igual al diferencial de masa. Pero nos surge la duda ahora a qué es igual el diferencial de área. Pues bueno, el área de un disco, digamos, que podría ser el de una circunferencia tranquilamente, es pi por r cuadrado. Entonces, si el área es pi por r cuadrado, el diferencial de área será 2pi r diferencial del radio. Y esto sí ya lo igualamos al diferencial de masa. Ya una vez que tenemos esto, podemos calcular el momento de inercia. Solo que, como tenemos dos discos diferentes, entonces vamos a dividir la integral de la siguiente manera. Sería la integral desde 0 hasta R1. Acuérdense que esto quedó en términos del diferencial de línea, de diferencial de radio, perdón, del radio, DDR. Entonces, esto será el R cuadrado que ya aparecía en la definición por 2pi sigma R diferencial del radio. Vamos a ver. Sí. 2pi sigma R diferencial del radio por el R cuadrado que estaba ahí. En este caso es el sigma, le voy a llamar sigma 1, que es el disco 1. Y entonces vamos a sumarle la contribución del disco 2, que esto va desde R1 hasta R2. El R cuadrado de la definición. Y tenemos acá 2pi sigma 2 en este caso por R diferencial del radio, DDR. Bien, entonces aquí ya encontramos cuánto vale el momento de inercia. El momento de inercia será la integral de esto. Si se fijan, el 2pi sigma puede salir de la integral. Y hacemos simplemente la integral de 0 a R1. De 0 a R1 de R al cubo diferencial del radio, R al cubo de DR, más, lo mismo hacemos de este otro lado, 2pi sigma 2, integral desde R1 hasta R2, de R al cubo de DR, esta es una integral polinómica, es sencilla, y su resultado entonces aquí es 2pi sigma 1 por R1, ya evaluada, ¿verdad? R1 sobre 4 elevada a la cuarta potencia. Es un cuarto del radio al cuadrado. Cuando lo evaluamos en 0, esto es 0. Y evaluado en R1, pues es R1 elevado a la cuarta potencia. Aquí tenemos más 2pi sigma. Ya casi, pues acá tenemos un cuarto. Tenemos un cuarto también, pero aquí pues la evaluación nos dará R2 a la cuarta potencia menos R1 a la cuarta potencia. Y ya esto sí lo podemos evaluar. Tenemos los radios. R1 es 0.5 metros, R2 es 0.7 metros. Entonces evaluamos. Vamos a borrar esto de aquí para que no nos estorbe. Evaluamos. Y entonces el momento de inercia será... Vamos a hacer esto. A mí me da 8.52. Vamos a confirmar ahora. 2 por pi por sigma 1, que es 30. Vamos a confirmar acá arriba. Sigma 1, que es 30, sí. Es 30 ya en unidades del sistema internacional, ojo ahí. 30 por el 0.5 elevado a la cuarta potencia. Todo eso va dividido entre 4. Más 2 por pi
por sigma 2, que es 20, por, abrimos paréntesis, 0.7 elevado a la cuarta potencia, menos 0.5 elevado a la cuarta potencia, y aquí está, sí, esto da 8.52 kilogramos metro cuadrado. Bien, 8.52 kilogramos metro cuadrado. Entonces, si tienen objetos sólidos, esta será la manera de calcular el momento de inercia. Bien, aquí lo difícil quizá era haber definido definir este diferencial de masa es la parte complicada, digamos, de este ejercicio. Bien, bueno, pero esta ya aquí viéndolo como un todo, esta sería la solución. Vamos a hacer otro problema, es más sencillo, obviamente. Vamos a resolver otro problema. Veamos. Vamos a resolver. A continuación vamos a resolver el problema 983. Sí. Y posteriormente vamos a resolver el problema 983 y posteriormente el problema 984. Vamos a ver entonces acá. Vamos a copiar el enunciado. Al final les voy a dar un espacio para preguntas. Aquí. Bien, entonces tenemos aquí el problema 983 que dice lo siguiente. La polea de la figura que estamos viendo acá tiene un radio R y el momento de inercia es I. La cuerda no resbala sobre la polea. La cuerda no resbala y hace que la polea gire sobre un eje sin fricción. Ok, no hay fricción. Aquí en este eje de la polea no hay fricción. El momento de inercia es el momento de inercia considerando que el eje de giro es aquí en el centro de la polea. Hay un coeficiente de fricción entre el bloque A y la mesa. Y bueno, se dice que el sistema se suelta del reposo y el bloque B comienza a descender. El bloque A tiene masa A y la masa del bloque B es MB. Y nos pide utilizar métodos de energía para calcular la rapidez del bloque B en función de la distancia D que ha descendido. La distancia, sí, D que ha descendido. Entonces, es un problema que vamos a plantear por métodos de energía. No hay datos, así que es puramente demostrativo. Sí nos sirve entonces realizar los diagramas de cuerpo libre del bloque A. Del bloque A. En el bloque A tenemos la fuerza normal, tenemos el peso del bloque A, tenemos la tensión en la cuerda y tenemos la fricción cinética.
Luego tenemos el bloque B. En el bloque B, pues, simplemente tenemos la tensión en la cuerda. Y tenemos el peso del bloque B. Tenemos el peso del bloque B. Bien, esto lo vamos a necesitar para la fricción más que todo. Bueno, ahora vamos a analizar por energía este ejercicio. Lo primero que voy a hacer es definir una referencia para el cálculo de la energía potencial. Entonces voy a colocar la referencia en el bloque B. Aquí voy a colocar yo mi referencia. Podría haberla colocado arriba o podría haberla colocado en el suelo. No va a haber ningún cambio. Entonces, si aquí está mi referencia, cuando el bloque haya bajado, va a haber recorrido, este es el bloque B, va a haber recorrido una distancia, va a haber recorrido una distancia D. En este caso D, esta D será negativa. Y cuando el bloque B recorre esa distancia D, el bloque A también habrá recorrido esa misma distancia D. Solo que en el bloque A esa distancia D es positiva. Es positiva. Ambas se llaman D, pero en el caso, como yo coloqué la referencia en el bloque B, entonces en mi caso esta D, cuando sea altura, es negativa y la otra es positiva. Bien, ahora sí, hagamos el análisis de energía de esta situación. Entonces, esto se libera del reposo, o sea que inicialmente ni el bloque B ni el bloque A tienen energía cinética. Y únicamente, de este lado únicamente tenemos el trabajo realizado por la fricción. Bueno, sí, tenemos esta altura, digamos, tenemos esta altura del bloque A, pero como el bloque A no va a cambiar de altura, esa altura la va a tener tanto a la izquierda como a la derecha, y entonces se van a anular. La vamos a poner únicamente con fines ilustrativos. Entonces tenemos el trabajo realizado por la fricción más masa A, gravedad, y esta altura H que hay sobre nuestra referencia. Después, cuando ya el sistema se está moviendo, nosotros tenemos la energía potencial. La energía potencial, masa por gravedad por altura del bloque B. Vamos a ponerle el menos porque la D es negativa. Ojo, vamos a poner explícitamente este menos porque la D es negativa. De nuevo, vamos a poner este signo negativo porque la D es negativa. La D va a ser negativa porque nosotros pusimos la referencia aquí arriba. Repito, ese signo negativo se colocó ahí porque colocamos nuestra referencia en donde se encuentra el bloque B inicialmente. Cuando descienda, si medimos esa distancia desde nuestra referencia, va a ser un valor negativo. Bien, espero que haya quedado suficientemente claro. Igual pueden preguntar por qué aparece ese negativo después, no me voy a enojar, no hay ningún problema. Bien, entonces tenemos la energía potencial del bloque B, tenemos la energía potencial también del bloque A, que va a seguir siendo la misma porque el bloque A no cambió de altura. Tenemos también, cuando ya se suelta este sistema, tenemos el movimiento del bloque A. Tenemos el movimiento del bloque B
Y esto es importante, la polea, la cuerda ya no se desliza por la polea. Ahora la cuerda, esta frase es importante porque en todos los problemas de la tercera unidad nos va a aparecer esta frase. La cuerda no resbala sobre la polea. Es decir, esa cuerda pone a rotar la polea. Por lo tanto, debemos considerar aparte la energía cinética rotacional de la polea. Esto es un medio del momento de inercia por la rapidez angular elevada al cuadrado. Ahora sí, formalmente estas son todas las energías que aparecen, ¿sí? Al aplicar pues en la conservación de la energía. Pero, bueno, de entrada, como la altura del bloque A no cambió, entonces esos dos términos se van a cancelar. De manera que solo nos va a quedar el trabajo del lado izquierdo, perdón. Y del lado derecho sí nos quedan todos los demás términos. Bien, para averiguar cuánto vale el trabajo, es que hice los diagramas de cuerpo libre. Recuerden que el trabajo realizado por la fricción será igual a la fuerza de fricción cinética por la distancia que recorrió, por el desplazamiento de... Perdón, no, aquí ya es por la distancia que recorrió la caja, el bloque A, por el coseno del ángulo que hay entre ambos. Ya sabemos que ese ángulo es de 180 grados y que el trabajo entonces será negativo. Este ángulo es de 180 grados. Entonces el trabajo que hace la fricción es negativo. Y y nosotros sabemos que el valor de la fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Esta es una ecuación experimental, acuérdense, es de la primera unidad. Y para saber cuánto vale la fuerza normal, es necesario aplicar la primera ley de Newton. Y por eso hice el diagrama de cuerpo libre. Ya para este momento sabemos que si aplicamos la primera ley de Newton, la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y las fuerzas que aparecen en el eje Y son la normal, el peso del bloque A, y que eso debe ser igual a 0. De forma que la normal es igual al peso del bloque A. Por lo tanto, es igual a la masa del bloque A por la aceleración gravitatoria. Ahora sí, la fricción es el coeficiente de fricción cinética por la masa del bloque A por la aceleración gravitacional. Y entonces el trabajo realizado por la fricción es igual a menos coeficiente de fricción cinética, masa del bloque A por la gravedad, por esta distancia recorrida. Y este es el valor que yo voy a sustituir allá en la ecuación. Bueno, esta es la expresión que yo voy a sustituir, perdón, acá en la ecuación. De manera que acá yo voy a tener menos coeficiente de fricción cinética, masa del bloque A, aceleración gravitacional, distancia recorrida, esto es igual a menos masa del bloque B, gravedad, distancia que baja el bloque, más un medio, bueno, todo lo demás solo lo voy copiando. Solo lo vamos a copiar.
más 1/2. Aún así está algo grande la expresión. 1/2 del momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado. Ok. Aquí ya puedo empezar a pensar, comienzo a pensar en despejar la rapidez de los bloques en función de la distancia recorrida por el bloque B, la distancia que desciende el bloque B. Acuérdese que el desplazamiento vertical del bloque B, dado que está unido por una cuerda con el bloque A, va a ser el mismo. Si el bloque B baja 5 metros, el bloque A se desplaza 5 metros. De manera que ambos bloques se mueven con la misma rapidez porque están atados por la misma cuerda. Pero, bueno, es la misma cuerda que hace rotar la polea. Entonces, yo puedo relacionar la rapidez angular de la polea. Eso lo vamos a hacer aquí aparte. Recordando que la rapidez lineal es igual al radio por la rapidez angular. De manera que la rapidez angular es la velocidad lineal. Voy a hacer la R un poco diferente para que no se confunda con la B. Ahí, entonces, la rapidez angular puede escribirse en términos de la velocidad lineal. Esta relación la habíamos estudiado durante la clase. Dijimos que era válida para el centro de masa. Y entonces la vamos a aplicar aquí. Ahora sí, ya tenemos todo. Aquí en vez de omega voy a escribir directamente V sobre R. Ahora sí, tengo todo en términos de la velocidad y la distancia que baja el bloque. Así que vamos a empezar a hacer los despejes. De este lado voy a tener G por D, masa del bloque B, menos mu sub K, masa del bloque A. Del otro lado voy a tener el 1/2 por la velocidad al cuadrado. Y por acá voy a tener la masa del bloque A más la masa del bloque B más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado. Y ahora sí, es un poco más fácil despejar para la rapidez, para la velocidad, sí, para la rapidez del bloque. La rapidez del bloque será entonces 2 veces G por D por la masa del bloque B menos el coeficiente de fricción, la masa del bloque A, dividido entre todo este término, masa del bloque A, más la masa del bloque B, más el momento de inercia sobre R cuadrado. Y entonces así es como así describiríamos la rapidez con la que se mueven estos dos bloques en función de la distancia recorrida por el bloque que cae, ¿sí? Por el bloque B en este caso, que es el bloque que cae. Vean ustedes que esta rapidez disminuye, digamos, o sea, podemos ver que disminuye cuando el momento de inercia de la polea aumenta. Si el momento de inercia de la polea aumenta, entonces este valor, la velocidad va a disminuir. Bien, vamos a detener la grabación por acá, jóvenes.